Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues ya estamos por aquí. Mi esposa se incorpora en cualquier momento. Qué gusto poder estar con ustedes, ¿verdad? Y pues ya tomar este tiempo juntos. Siempre es una bendición y ya sabe que puede usted, si quiere, ¿verdad? Pues comunicarse con nosotros, escribir algún comentario, ¿verdad? Estoy aquí checando en mi dispositivo, ¿verdad? Que ya estoy aquí revisando. Si usted tiene algún comentario que hacer, quien se vaya anotando, ¿verdad? Quien vaya entrando con nosotros. Qué gusto, sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Aquí estamos ya con el asunto para podernos comunicar. Y bueno, pues la verdad es que siempre es una bendición y un honor poder tomar un tiempo juntos. Y permítame tantito que estoy aquí buscando la transmisión. Y bueno, pues qué bueno que ya nos podemos reunir. Siempre damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de poder estar juntos y pues comprender un poquito más, hablar un poquito más de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Y gracias porque tome usted tiempo para reunirse y venir y platicar y escuchar una palabra. Yo creo que el tema que estamos tratando, que es la bendición del Padre, es un tema de lo más precioso. Tenemos experiencias muy bonitas con ello y queremos transmitirlas, pero sobre todo le pedimos a Dios que nos permita percibir, sentir, comprender y también transmitir pues todo lo que hemos recibido y lo que usted y yo como hijos, pues no solo tenemos derechos, sino tenemos necesidad y el Señor quiere que nosotros pues lo manifestemos de una manera, eh, sí el poder, claro, pero hay una parte que no podemos olvidar, que es esta parte de la expresión más pura de quién es Él, porque Él es amor. Entonces, cuando hablamos de la bendición del Padre, pues estamos hablando definitivamente de la naturaleza de Dios relacionada en cómo Él quiere expresarlo hacia nosotros. Vemos a Jesús, le digo mi perro, eso quiere decir que mi esposa viene detrás, porque mi perrito viene normalmente porque ya la onda por aquí. Pues la verdad es que, como te digo, la expresión de amor es Dios mismo, es su naturaleza. Y a veces queremos como complacerlo con lo que nosotros hacemos, cuando en realidad tú amas a tus hijos porque los amas, no es por otra cosa. Y bueno, pues piensa un poquito en eso, ¿no? En cómo tú te acercas o haces inclusive sacrificios o renuncias a cosas solo porque los amas, aún a veces sin que los hijos sean agradecidos, ¿no? Digo, qué bueno que lo sean, es lo correcto, pero aún a pesar de cómo son los hijos, el amor de los padres va más allá de eso, y eso somos humanos, es decir, somos falibles, tenemos defectos, en fin, pero sin embargo el amor sí nos da un acercamiento a cómo es el amor de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque yo sé que muchas veces tú, en el afán de pensar que tienes que estar bien con Dios, te esfuerzas mucho en la parte de hacer o de quedar bien cuando en realidad lo que Dios quiere es que aceptemos, recibamos su amor incondicional, ese amor que es hermoso y poderoso, y que definitivamente, hola, Hola, buenas noches. y que definitivamente es algo que nosotros tenemos que aprender a recibir y aprender a dar, ¿no? Es de lo primero que necesitamos para poder empezar una relación con el Señor. Necesitamos poder recibir su amor. Hemos hablado de la fe muchas veces, pero se trata de un asunto de amor en principio. El hecho de que el Señor dio a su Hijo único fue un acto de amor. Solo que a veces nos cuesta trabajo el poder comprender ese amor tan grande y sobre todo nos cuesta el trabajo a veces recibirlo, porque nos sentimos indignos, porque no hemos experimentado tal vez el amor
en la familia de nuestros padres como nosotros hubiéramos necesitado. Entonces hay cosas que a veces estorban, pero básicamente se trata de amor, porque Dios es amor. De hecho, es algo que dice en Primera de Juan, hablando del amor, pues Dios mismo, Él es amor, es su esencia. Claro, y es importante, le estoy respondiendo a algunos de ustedes, todavía no acabo con todo, ¿verdad? Pero lo que queremos es ir contestándole y dando la bienvenida a todos los que se van conectando con nosotros. Así que bueno, pues perdón si de repente ven que bajo la mirada, estoy en el dispositivo checando también quiénes están con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos, y quitándole el volumen, como dice mi esposa. Muy bien. Bueno, lo que importante que estamos diciendo es eso. Mire, vamos a platicar algunas cosas, pero vamos a acercarnos un poquito a cómo es Jesús, porque acuérdense que es nuestro maestro. Uh-huh. Y Jesús nos enseña cómo se acerca a las personas. Es interesante porque tenemos que aprender a relacionarnos como Jesús nos enseñó. Absolutamente. Jesús, si tú te fijas en su vida, lo que viene en los evangelios, tú no vas a ver a un Jesús que vaya persiguiendo a las personas por sus pecados. Sí, la presencia de Dios es tan fuerte, el amor es tan grande que las personas sienten convicción de pecado por lo que han hecho, lo cual es maravilloso. Es decir, no porque Jesús los estuviera persiguiendo, sino precisamente porque el hecho del amor que los abraza a las personas, y eso nos implica y nos incluye a nosotros, nos hace recapacitar, volvernos de todo corazón al Señor. Y es importante saberlo porque los cristianos, si no entendemos eso, tenemos la tendencia de ser muy rígidos, estrictos, es que nos volvemos como religiosos. Y no se trata de eso, se trata de entender que el amor de Dios no está para eso. Es decir, finalmente, si las personas no se arrepienten de su pecado porque pareciera que no estuvieron para aceptar la misericordia de Dios, pues sí van a acabar mal. Eso es un hecho. Pero nosotros no tenemos por qué estar condenando a nadie. Y no porque no se ha de condenar. Una cosa es que condenemos el pecado en sí y otra cosa es que estemos juzgando a las personas, ¿no? Sí, porque el Señor no nos juzga a nosotros, no en el sentido que nosotros lo hacemos. Sí, la palabra dice que el Señor es juez, pero es un juez justo. Entonces, nosotros necesitamos disponernos para poder comprender ese amor que nos habla también la palabra. El Señor es amor, ya lo dijimos, pero también podemos leer en Corintios todo un pasaje, el capítulo 13, habla del amor y todas las características que el amor verdadero tiene, y esa es la clase de amor con la que el Padre nos ama a nosotros. En los evangelios el Señor nos deja ver mucho, Jesús, de cómo es, porque podemos ver cómo Él se sentía, que a veces Él se sintió triste, cómo Él se gozó también, tuvo toda clase de momentos y nos dejó ver su corazón. De hecho, la palabra dice que el Señor nos creó a nosotros a imagen suya. Entonces podemos ver a Jesús, y el Señor dice, cuando le dijeron, muéstranos al Padre, el Señor les dijo, a mí me han visto, ¿no? Entonces, Él está diciendo, así como es el Padre, así soy yo. Entonces, aunque al Padre tal vez no lo podemos ver en su expresión total como a Jesús en los evangelios, pero sí podemos ver que es ese mismo corazón de amor, de cuidado. Como todo papá también pues se enoja, ¿no? Con las cosas que nosotros hacemos, sobre todo que en nuestro corazón se originan y que son incorrectas, porque equivocarnos, creo que todos nos hemos equivocado, pero ciertamente del corazón salen las cosas, y esas son las cosas que al Señor le pueden doler, lastimar, ofender. Entonces no se trata de quedar bien porque tenemos un perseguidor universal que está queriendo ver cómo nos castiga por todo lo malo que hacemos. Así lo ve mucha gente, por eso lo estoy mencionando. Sino más bien se trata de saber que el creador del universo, de todo lo que existe, se manifestó a nosotros de tal manera y en tal forma que lo que quiere es rescatarnos y reconciliarnos con él.
y que su expresión, porque es genuina y libre, pues es esa, es la de alguien que tiene benevolencia, misericordia, y que lo que Él quiere al acercarse de esa manera, pues es que haya una como reacción de nuestra parte, donde sí hay un cambio, hay un volvernos hacia Él, pero como insisto, no como para quedar bien, sino para corresponder. Tiene que ver con el corresponder. Sí, y bueno, el Señor se manifestó a nosotros de esa manera, ¿no? Con un gran amor, siempre que recordamos el momento en que lo conocimos, que nos encontramos con Él y que Él nos permitió pues acercarnos a Él y experimentar esa limpieza, ese perdón, esa libertad que Él trae a nuestras vidas, porque creo que antes de conocerlo, pues todos hemos andado buscando, ¿no? Que alguien nos entienda, que alguien llene ese vacío que sentimos, que alguien le dé sentido a nuestra vida. Y muchas veces nos sentimos sucios, pero cuando no entendemos ni conocemos al Señor ni entendemos su obra, pues es muy difícil, ¿no? Ser libres de todas las ataduras, de las cadenas, que traemos y de ese pecado, ¿no? Que ha gobernado nuestras vidas. Y Entonces, bueno, está bien. sí, la manera en que el Señor se aproxima a nosotros es una forma amorosa, un corazón que está dispuesto a perdonar, porque Él conoce cómo somos, nos conoce tan profundamente, sabe nuestros pensamientos, sabe en qué fallamos, lo que nadie más ha visto, Él sí lo ha visto. Entonces, y aún así está dispuesto a eso, ¿no? A abrir sus brazos, a recibirnos, a perdonarnos y nosotros nos arrepentimos, nos limpia, nos libera, toma todas nuestras cargas y todo eso es porque nos ama. Así es. Y bueno, yo lo que quiero decirte es que, insistiendo en lo que te decía hace un momento, tenemos la tendencia de querer quedar bien con las personas a través de nuestro servicio, a través de hacer cosas. Y bueno, yo no estoy en desacuerdo, ¿verdad? Que una expresión del amor sea servir, pero no puedes sustituir la naturaleza del amor con el servicio, son dos cosas diferentes. No se trata de quedar bien, se trata de darse. Entonces es importante porque tú vas a ver al Señor hablando, y no nada más Jesús directamente, sino en la palabra, te vas a dar cuenta cómo Él busca la relación, cómo Él busca la cercanía. A mí esta palabra de Apocalipsis que estábamos leyendo hace rato, ahorita la va a buscar mi esposa para que se las leamos, es una palabra que nos debe quedar muy claro cómo es el asunto. Mira, si tú no amas a Dios, sino que lo sirves y lo sigues por una convicción espiritualmente rígida, de quedar bien, te vuelves de hecho una persona religiosa. Sí. Les llamamos fariseicos, ¿no? Es decir, se parecen a los fariseos. ¿Qué hace el fariseo? Bueno, el fariseo sabe todo, conoce todo, pero no ve a Dios como a alguien cercano, amable, benevolente, sino más bien lo ve como un juez que no tiene ningún interés por las personas, a menos que las personas sean buenas y perfectas, ¿no? Cosa que no existe. El ser humano no somos perfectos, somos totalmente imperfectos, y si no fuera por eso, pues Jesús no hubiera tenido que venir a pagar el precio por nuestros pecados. Somos imperfectos, Él lo sabe, ya mi esposa lo comentó, conoce nuestra naturaleza y debilidad, y aún así, y precisamente por esa debilidad, Él decidió que nosotros podíamos ser rescatados, y Él, por amor, hizo lo que hizo. Entonces, bueno, esta palabra es cuando le habla el Señor a las iglesias. No sé si tú conoces los mensajes a las 7 iglesias de Oriente, ¿verdad? Pero uno de ellos es la que va a leer mi esposa ahorita, y fíjate qué interesante lo que dice. Bueno, es el capítulo 2 en Apocalipsis y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este texto, digamos que es el texto, el eje para lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si pones atención, es una iglesia de mucho trabajo. Sí. Es una iglesia que se dedica a honrar a Dios con su servicio. Fíjate bien qué interesante, ¿no? Y de eso no tiene reproche el Señor. Dice, estoy contento y feliz por esa parte. Pero eso no puede sustituir la parte de darse, del amor, de derramar el corazón. Fíjate, esto se parece a este pasaje donde están las dos hermanas de Lázaro, ¿te acuerdas? Marta y María. Bueno, se parece a eso, porque una de ellas escoge estar a los pies de Jesús escuchándolo. Sí. Y la otra es súper servicial, está limpiando, está recogiendo, está atendiendo a las personas, está afanada inclusive, porque el Señor está ahí y quiere que todo salga bien. Y yo me identifico un poco con esa persona, pero no me gusta pensar que solo me dedico a la parte de servir bien, porque yo entiendo y sé que yo quiero escuchar a Jesús a sus pies, y no porque minimice o desprecie el servicio. Aquí en ningún momento dice Jesús, no quiero que hagan nada de lo que han hecho. No, está diciendo, me agrada lo que han hecho, es bueno lo que han hecho, pero no dejen o no sustituyan o no cambien el servicio por la parte de la intimidad, de la cercanía. Esa es la parte del amor. Entonces, lo que el Señor quiere es que lo que servimos sea el resultado de nuestra cercanía con Él, y no que pretendamos acercarnos a Él a través de nuestro servicio. Son dos cosas distintas. Y cuando me refiero a servicio, no solamente hablo de la congregación y lo que hacemos ahí. Me refiero a cuando tú quieres, a través de cosas que haces, quedar bien con Dios, cuando en realidad lo que Él quiere es que te estés quieto y que lo escuches. Que te estés quieto y que derrames tu corazón, que seas sensible, que tengas un amor profundo, sí que se lo expresas, pero que sale de ti, que sale como algo natural, y que no estás pensando, ay, y ya me va a castigar, o que lo ignores, porque también hay personas que dicen que aman a Dios, lo ignoran por completo. Es decir, es la misma, son dos caras de la misma moneda. El exceso de servicio para quedar bien, que son obras finalmente, como justificarse con el servicio, y el otro lado es cuando de plano ni lo tomas en cuenta, ¿no? Y las dos cosas están relacionadas, porque sigue siendo la carne. La carne es la que te lleva a querer quedar bien con Dios, pagarle sus favores, o no sé qué pasa por el pensamiento a veces, ¿no? En lugar de decir, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por perdonarme, yo no me lo merecía, pero me has perdonado. Y yo quiero estar atento a lo que tú dices, quiero escucharte, quiero poner atención a tus palabras. Esa parte que no se nos olvide, porque es la parte que nos llena de paz. Yo cuando me quedo quieto un momento, a veces me pongo aquí donde estamos, hay una ventana enfrente de nosotros que ustedes no pueden ver, que da un campo. Entonces yo aquí donde a veces me siento a orar, ¿no? A veces en la mañana, a veces en la tarde, en fin. Y cuando hago eso me quedo viendo hacia afuera y digo, Señor, gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu sustento, porque tengo un lugar donde vivir, porque tengo algo que alimentarme, porque tengo un trabajo hermoso que tú me has regalado. Y esa gratitud es una forma de decir, entiendo que tú me cubres, entiendo que tú me abrazas y quiero corresponderte con un abrazo de alguna manera, con gratitud, con honrarte con mi vida, no solamente porque quiero quedar bien o no quiero irme al infierno, ¿verdad? Que por supuesto no quiero, nadie quiere, pero que es el fruto de lo que es la gratitud y sentirse cercano, ¿no? A veces le digo a mi esposa, gracias, y me dice, ¿de qué me das las gracias? Pues porque te amo. Dice, pues es que eso no se agradece. No se agradece, pero gracias. No, es un poquito algo parecido. Podemos comparar la relación con el Señor, pues con la gente que tenemos alrededor de nosotros. Las primeras figuras, pues obviamente nuestro padre, nuestra madre, pero en realidad cualquier persona que sea cercana y querida por nosotros nos puede ayudar un poco a comprender cómo estamos, porque
efectivamente a nosotros nos encanta recibir el amor de Dios. A mí me gusta mucho experimentar su amor, pero hay que ver si nosotros estamos siendo recíprocos con el Señor, si lo estamos amando. Hemos hablado ya de que el Señor dice que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Es un mandamiento. Pero creo que a algunas personas les puede llegar a ser difícil el entender cómo amar a alguien que con sus ojos no lo pueden ver, tal vez. Y tal vez les puede ser difícil el poder experimentar la clase de emociones que se experimentan, por ejemplo, hacia un pequeño, hacia un hijo, o como les comentaba, hacia los padres, ¿no? Hacia la gente que es cercana a un hermano, tal vez. Y podemos entender que cuando nosotros amamos a una persona, nos gusta sentir la reciprocidad, ¿no? Me gusta sentir que mi mamá me quiere así como yo la quiero. Creo que imaginarme que yo le llegara y le dijera, mamá, te quiero mucho, y que ella simplemente fuera muy dura, o que ni siquiera me volteara a ver, sería algo terrible, algo muy extraño, pero algo terrible o muy difícil para mí. Y pareciera todos que queremos nosotros ser amados y todos necesitamos ser amados. Sí, pero el Señor también. También Dios. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de lo impersonales y ajenos que estamos siendo. O mecánicos, ¿no? O mecánicos que estamos siendo con el Señor. Y sí llegamos y le presentamos todas nuestras peticiones, pero no le damos el tiempo a Él para poderle decir simplemente te amo, no quiero pedirte nada hoy, simplemente quiero estar contigo y además tener la paciencia de esperar ahí a que Él diga algo, a que Él haga algo. Es algo que el Señor también quiere de nosotros. Y es que acuérdate que Él es Dios, entonces Dios es soberano, Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es Creador. ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros? Pues cualquiera de esas cosas, todas juntas. A veces simplemente lo que quiere es nuestra compañía, así como a ti te pasa seguramente con tus hijos, ¿verdad? Que lo único que quieres y necesitas es que estén ahí, ¿verdad? O con tus padres, si eres hijo, necesitas que estar ahí o sentirte acompañado. Dios muchas veces lo que nos pide cuando nos habla de la oración, de interceder, de estar velando inclusive, lo que quiere es compañía, lo que quiere es cercanía. Lo que quiere es que el sentir que estamos conectados de alguna manera con Él, y todo, él ha hecho todo lo necesario para que lo pudiéramos hacer. O sea, cuando estábamos solamente alejados de Él por el pecado, antes de que viniera Jesús, y aun cuando vino Jesús y nosotros todavía no lo conocíamos, estábamos alejados y ajenos, pero Él hizo todo lo necesario para acercarnos a Él, para pagar el precio demandado por la justicia por causa del pecado, para restaurar eso y que pudiéramos tener esa cercanía. Fíjate qué importante. Entonces, Él quita todos los obstáculos. Ya nosotros lo único que tenemos que hacer es creerlo, aceptarlo y acomodarnos, por decirlo de alguna manera, a esa realidad, donde ya somos hijos. Y como hijos, pues vivimos en una habitación espiritual en la casa del Padre, porque eso es lo que pasa. En este mundo físico vivimos donde sea, pero en el espíritu, al ser hijos, tenemos un lugar, ¿verdad? En la casa de Dios. Y de hecho, acuérdate, y siempre te lo digo, lo representamos en esta tierra. Si nosotros estamos afanados, conectados con todo lo mismo que la gente del mundo piensa y cree, pues no se dan cuenta que hay un grupo de personas como tú y como yo, que tenemos a un Padre Celestial, que además no es exclusivo. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros lo representemos y la gente lo pueda conocer a través de nosotros. Entonces, sí, todos pasamos por tiempos complicados, porque así es la vida, pero el sentido de nosotros como hijos es distinto, o debería serlo, pues en virtud de que Él es nuestro Padre. Y precisamente de eso se trata este tema, de la bendición del Padre. El Padre nos ama, pero el Padre, junto con el amor, nos bendice. Y esa bendición es grande. Es tan grande como el hecho de que Él quiere que la transmitamos, la compartamos a otros. Entonces nosotros estamos en ese trabajo, vamos a decir, de hacer morir o hacer a un lado
todos esos pensamientos, ideas, actitudes que nos hacen indiferentes, apagados, lejanos, egoístas inclusive, y empezar a cultivar, ¿verdad?, en la relación con el que nos da la vida, el autor de la vida, de la fe, que nos inspira con su presencia y que además nos rodea todo el tiempo con su sustento, porque el sustento de Dios no solo son las cosas, pero es todo. Él nos sustenta. Yo estaba pensando, fíjate, estamos a veces tan afanados o preocupados, y me incluyo, ¿no?, con todo lo que pasa, que si está pasando esto, que si lo otro, que si ya la crisis, que si el dinero, que si todo lo que está pasando, la política y todo el rollo. Y de repente el Señor me para en seco y me dice, yo soy el mismo, yo no he cambiado, yo soy el mismo, y ustedes, tú que has recibido a Cristo, eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y el mundo puede pasar lo que sea, eso no cambia que tú seas mi hijo. Y aunque haya adversidades y complicaciones, no tienes por qué preocuparte, porque tú sabes, hijo, que esto como lo estás viviendo se va a acabar. Para ti en lo personal, pero para todos. Entonces no te desenfoques. Y eso yo lo recibo, a mí me lo pone el Señor y te lo paso al costo. No te desenfoques, porque nosotros vamos caminando hacia una vida eterna, que se está sembrando desde ahorita mucho de lo que viene después, y por eso hay que tener cuidado de lo que sembramos. Y ahorita en particular tenemos que recurrir de manera muy cercana al amor de Dios, porque el amor de Dios nos llena todo en todo. Y eso es una cosa que Él nos ha regalado. De tal manera nos amó, de tal manera que Él hizo todo lo necesario. Lo más valioso que Él podía demostrar fue dar a su propio hijo. Fíjate, ni siquiera se habla de cuando te das a ti mismo, porque esa es una forma de sacrificio. Pero cuando das lo que para ti es a quien para ti es más valioso, eso es diferente. Yo lo he visto. Hay personas que son capaces de darse a sí mismas por muchas situaciones. Pero si les tocan a lo más valioso, se quiebran, se doblan, no pueden. Tienen que hacer algo para que ese ser amado no tenga que pasar por cosas terribles. Y sin embargo, Dios nos manifestó su amor de tal manera que nos dio a su Hijo Jesucristo. Fíjate. Entonces, yo creo que a nosotros nos toca recibirlo y corresponderlo, ¿no? Así es. Y bueno, quiero leerles más, les leí un poquito ahí en Apocalipsis 2. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, qué grado que aun cuando es una iglesia servicial y que tiene discernimiento, porque ahí le dice, porque evaluaste a los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Fíjate, a ese grado. Entonces, para Dios no es tan importante nada de eso. Para poder sostenerse en paz y en bendición, es necesario aceptar y manifestar el amor que Dios nos ha dado. Acuérdate, insisto, que Él es amor. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, vamos a pensar en Jesús para ir siguiendo un poquito sus pasos. Y es que la escritura es clara, ya lo hemos estado mencionando. Acuérdate que en Isaías habla que dice que Él no va a quebrar la caña cascada ni va a apagar el pábilo que humeare. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Acercarse al pábilo humeante para que se encienda de nuevo y a vendar la caña cascada para que no se rompa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando llega este grupo de hombres a querer apedrear a la mujer adúltera que la encontraron en el acto de adulterio, ¿sí? Después hablamos de lo perversos que eran, porque qué andaban haciendo ahí espiando a la mujer, pero bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, fíjate, Jesús no se voltea a la mujer siendo que fue vista, acachada en el acto, ¿sí? O sea, sí era un pecado manifiesto, pero Jesús lo que hace es hacer presencia
del amor. Y fíjate, se dirige a los perseguidores y les dice, ok, ¿es cierto lo que están diciendo? Fíjate, ahí está el corazón del Padre. Y les dice, si alguno de ustedes está libre, como para poderla juzgar o castigar, adelante, háganlo. ¿Sí? Fíjate el amor de Dios. O sea, sí, ellos estaban pecando también, en la forma como estaban haciendo las cosas. No es que ella no estuviera pecando. Ya el pecado trae su propio juicio. Pero cuando está la presencia de Dios, y es lo que nos toca a nosotros entender, tiene que ser de tal magnitud que trae esa convicción de pecado. Porque el primero que recibió, los primeros que recibieron la convicción de pecado, dice ahí que del mayor al menor fueron soltando las piedras. ¿Eso qué significa? Que trajeron, o sea, que tenían convicción de pecado, diciendo, realmente yo merezco juicio por lo que he hecho. ¿Quién soy para juzgar a nadie? Aunque la otra persona sea pecadora realmente. Esa es la actitud que Dios quiere que entendamos de lo que nosotros tenemos que recibir y que tenemos que dar. Y después ya acaba todo y le dice, ¿dónde están los que te estaban persiguiendo o acusando? Dice, no hay nadie, se fueron. Pues entonces le dice Jesús, vete y no peques más. Fíjate. Entonces, la actitud de Jesús es un ejemplo increíblemente maravilloso de cómo Él quiere que nosotros manifestemos su amor. Él quiere que lo manifestemos. Esperando, yo te lo digo porque a mí me pasa. Claro que me indigno de cosas que oigo y veo y pasa, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría parecerme más a Jesús, mi Señor, en cada día. Sí. Y se lo pido. Y créeme que yo también Dios ha ido tratando conmigo, como contigo y con todos. Pero llega un momento en que dices, qué hermoso que la presencia de Dios sea tan grande que en lugar de estarte haciendo sentir que eres la peor persona del mundo, te lleva a decirte, hijo, tú no eres perfecto, pero yo te amo. Yo no te quiero destruir, quiero que te acerques. Y como quiero que te acerques, pues date cuenta que hay cosas que a ti mismo te están estorbando. Tú las tienes que hacer a un lado porque te estorban, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar cuando compartimos el Evangelio y la palabra de Dios. Que las personas, por la gracia del Espíritu Santo y por la acción del amor, sientan la necesidad de volverse a Dios y de sentirse compungidos, ¿ves? Pues sí, convictos de pecado para decir, wow, yo también necesito de ese amor y de esa misericordia. Qué bueno y qué importante, ¿verdad? Sí, y es importante que nosotros no dejemos ese primer amor que experimentamos el día que nos encontramos con el Señor. Seguramente a todo mundo le pasó, o a la mayoría le sucedió, que querías ir con mucha emoción a platicarle y a compartirle a todo mundo acerca de la obra del Señor en tu vida y de lo que el Señor quería hacer en ellos. Es como ese amor del Señor que se estaba derramando en tu vida y que estaba fluyendo, ¿no? Que querías salir para correr hacia las demás personas. Y nosotros no debemos permitirnos acostumbrarnos, no debemos permitirnos el que nuestra vida cristiana sea una vida religiosa, de tal manera que terminemos, como decía Manuel al principio, sirviendo de todo corazón, ciertamente al Señor, pero que sea por motivaciones diferentes, ¿no? Sino que debería ser ese mismo corazón de gozo, de gratitud, que el Señor te amó y que así como tú experimentaste la misericordia y la gracia de Dios, también tú deseas que las personas que no lo han conocido puedan recibir esa misma bendición. Creo que aún así es más eficaz, ¿no? Porque ves que la gente puede ver que te importa verdaderamente. Y creo que a veces nosotros caemos todos en una manera un poco más religiosa de hacer las cosas. Y el Señor quiere que nosotros no dejemos ese primer amor. Él quiere que estemos siempre enamorados de Él. Así que pues examinemos el corazón en este momento, ¿no? Y cada uno pues sea honesto consigo mismo y vea dónde está su corazón, si realmente sigue enamorado como al principio de Dios o si es necesario arrepentirnos,
y pedirle perdón al Señor por haber dejado que nuestros corazones se enfriaran, por haber caído en una rutina, por habernos acostumbrado nada más a escuchar de una manera religiosa o a leer su palabra, pero nada más como algo más, ¿no? Yo me estoy acordando que tuvimos una experiencia muy preciosa hace años atrás, donde veníamos de estar sirviendo ya muchos años al Señor, pero de alguna manera era en un sentido que yo creo que no era el mejor, porque habíamos estado pasando situaciones complicadas y no sentíamos como libertad, no sé cómo explicarlo, como de acción, de vida, de nada. Yo me sentía personalmente, Clau tiene su propia experiencia, yo me sentía como muy como atrapado inclusive, ¿no? Entonces fuimos a un congreso que precisamente se llamaba La bendición del Padre o el amor del Padre. El amor del Padre. El amor del Padre, ¿verdad? Y fue algo muy especial porque, y es lo que quiero pedirle a Dios en esta noche para ti también, fue algo muy bonito y muy especial porque me acuerdo que estábamos ahí en esa reunión, toda en inglés porque estábamos en otro país, pero hubo un momento que nos ministraron a todos, a toda la gente. Y las personas de la iglesia pues empezaban a pasar entre los pasillos y por todo el mundo iban ministrando. Y yo me acuerdo que yo cerré los ojos y llegó alguien y oró por mí. No me acuerdo, me puso la mano aquí, creo que nada más me puso así 2 dedos aquí encima, ¿no? Pero yo empecé a sentir el abrazo de Dios, como yo creo que nunca lo había sentido antes. Ese día fue algo muy impactante porque empecé a sentir un abrazo que fue cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Yo caí así totalmente sin fuerzas al piso, pero era porque yo me sentía como derretido por el amor tan inmenso que yo sentía, y de repente empecé a sentir clarito cómo el Señor me decía, simplemente te amo, no te estoy persiguiendo por nada, no te estoy demandando nada, te amo. Y ese decirme así, te amo, era como para mí alivio y descanso, porque entonces yo decía, es que no te estoy pidiendo que me sirvas para que te ame, aunque me gusta que me sirvas, pero yo no te estoy condicionando mi amor por tu servicio. ¿Sí me explicó? Yo sé que has cometido errores, pero yo ya te perdoné, porque tú has venido con un corazón genuino delante de mí. Y sentirme, el amor de Dios empezó a expresar a mi vida así, precisamente como misericordia, como abrazo, como decirme, como te acabo de decir, simplemente por ser mi hijo, ya, tienes que tener paz, descansa, deja de estar queriendo sentirte digno, porque yo fui el que te di la dignidad, yo pagué el precio para que tú tuvieras esa dignidad. Jesús pagó el precio con su sangre para que tuviéramos la dignidad de hijos. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo. Y entonces yo me sentí libre de esa como carga que tenía, porque sí me pasaba de repente, como todos los que somos humanos creo nos pasa, que queremos como quedar bien con Dios, como si Él no nos conociera. Nos conoce perfecto, Él sabe nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras fallas, todo nos conoce. Entonces a Él no lo podemos engañar, ni lo podemos ocultar, nos podemos ocultar. Entonces cuando tú entras en esa conciencia de que Él te conoce y te ve, y a pesar de cómo eres, te ama, es algo que te tiene que llevar a doblegar tu mente y tu corazón delante de Él y sentir ese amor que Dios te da como hijo, porque es un amor de hijo. Creo que lo más importante de ese tiempo fue como tener un sello de la conciencia de lo que es ser hijo. Muchas veces hablamos de muchas cosas en la congregación o en la iglesia, pero a veces nos hace falta como entender que hay una virtud, una gracia, un favor, una bendición en el simple hecho, así, entre comillas simple, ¿verdad? Hecho de que somos hijos. Punto. El hijo, y que entendamos, y otro ejemplo que me vino ahorita a la cabeza es justamente el del hijo pródigo. El hijo pródigo se va y malgasta su dinero y despilfarra. Sí, entra en un momento de conciencia y dice, pues me voy a regresar. ¿Por qué sintió que podía regresarse? Porque él sabía de algún modo que aunque fuera ya a pesar de todo lo que había fallado,
el amor de su padre existía y estaba ahí. Fíjate qué importante. Por eso regresó el hijo pródigo. Si él no hubiera pensado que su padre, por haber hecho lo que hizo, ya no lo amaba, no hubiera regresado. Pero el hijo pródigo regresa porque sabe que su padre lo ama. Entonces, ese es el corazón que quiero que tú y yo captemos para poder entender lo que recibimos de él, porque si no, siempre vas a estar escondiéndote, sintiéndote poco o menos, o tratando de decir, no, es que soy demasiado poco, o soy insuficiente, yo no puedo seguir en este camino, porque hay gente que lo dice, yo no puedo seguir en este camino porque no soy suficiente. Y Dios te dice, no, yo no necesito tu suficiencia, necesito que te rindas porque te amo. Y entonces deja que yo trate contigo, deja que yo te moldee, deja que yo te dé la forma que necesitas recibir. Sí, por eso mencionábamos hace un momento que a veces le adjudicamos al Señor la manera de ver las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Y pensamos que Él nos ve con ese mismo filtro, ¿no? Y está esperando y demandando cosas de nosotros todo el tiempo y que si las cumplimos, entonces Él nos acepta y si no cumplimos con ellas, estamos fuera del estándar del Señor y no somos dignos. Y en realidad eso nos roba la bendición, ¿no? Finalmente todo esto lo queremos llevar a ese punto, ¿no? De el Señor nos quiere bendecir y hay una bendición para sus hijos, pero hay cosas que a veces nos han estorbado o nos han impedido. Y una de ellas, y es fundamental, es lo que hemos estado hablando, ¿no? El amor que Dios nos tiene como Padre y que Él no pone tantas trabas. Sí hay cosas muy claras en la palabra que hablan acerca de la bendición, ¿no? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Es algo muy puntual que sí el Señor nos pide, pero realmente no hay un condicionante para que Él nos ame como Padre, como un Padre amoroso y nos acepte a tal y como somos. Él empieza a trabajar en nuestra vida, pero nos recibe con los brazos abiertos. Por terrible que haya sido nuestro pecado, Él está dispuesto a perdonarnos, claro, y a limpiarnos y a encomendarnos obras grandes, ¿no? Por amor a nosotros. Yo creo que todo tiene que ver con la posición que Dios nos ha dado como hijos, insisto, porque las exigencias o las demandas o, ¿cómo te puedo decir? Las llamadas de atención para que nosotros hagamos de determinada manera las cosas, tienen mucho que ver con el hecho de que Él nos llama a la realeza, es decir, hijo, yo espero de ti lo que te he llamado a hacer. Ahí está la llamada de atención, ¿no? Es decir, no puedo pensar que a mi hijo, al príncipe o al rey que eres, se le ocurra que puede hacer o vivir cosas como esta o aquella, ¿no? Como lo que decía ahorita mi esposa, es un ejemplo. O sea, tú como rey y sacerdote, hijo de Dios, lo representas, no queda, no cuadra, no embona un comportamiento de desprecio hacia los padres o de no honra con el del sacerdote y el rey que ya fuiste constituido por el poder del nombre y de la sangre de Jesús. El diablo te va a tratar de mantener en una condición como cuando no conocías a Dios, porque a él no le conviene, obviamente, que tú te levantes como un hijo amado de Dios con esa libertad, porque eso implica establecer el reino, manifestar la gloria de Dios, traer la paz, traer los principios de Dios a la vida práctica. Por eso es que el enemigo siempre va a tratar de irse hacia tu alma, a convencerte de lo que tú mismo a veces solito te andas ahí echando encima, ¿no? Cuando en realidad lo que Dios quiere y hace es que tú asumas el cargo, el lugar, adquieras, recibas ese privilegio de ser hijo. Porque sus hijos pues, tienen su riqueza, sus hijos tienen su fama, sus hijos tienen su corazón, sus hijos tienen su respaldo, sus hijos lo están representando, lo preceden antes de.
Sus hijos hablan de Él, sus hijos están en su habitación, viven con Él, lo conocen. Uh-huh. Comparten los alimentos, comparten la morada con su Padre y saben qué piensa su Padre. Por eso lo que Jesús nos enseña, que Él, el Padre y Él son uno, y que si lo hemos visto a Él, vemos al Padre, es precisamente de lo que estamos hablando, porque eso nos lo dice, ¡ay, qué bonito! Sí, pero nosotros también somos hijos. Uh-huh. La gente debería de poder decir que si nos ve a nosotros están viendo al Padre porque lo estamos manifestando y representando. Fíjate qué interesante. Entonces, si asumimos que somos hijos, obviamente empezamos a caminar con esa dignidad, porque yo soy heredero y coheredero juntamente con Jesús. ¿Me explico? Y por lo tanto, pues puedo hacer las mismas obras que hacía Jesús y como Él mismo lo prometió, ¿verdad? Y aún mayores. Eso es mi anhelo. Obviamente tengo que hacer morir en mí mis obras de carne y cualquier cosa que me esté apartando, ¿verdad? Pero es tan bonito pensar que Dios me ha llamado para que yo lo represente y me parezca un poquito a Jesús. Bueno, quisiera que fuera más que un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Es todo un asunto. Por eso es que sí vale la pena esforzarnos, porque en ese momento todo lo que hablamos de avivamiento y dones y todo eso, que es maravilloso, pues va a estar operando porque lo estamos honrando con nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere, que lo honremos con nuestra vida. Uh-huh. Uno de los discípulos que estaba tan seguro del amor de Dios, pues era precisamente Juan, porque me acuerdo siempre, ¿no? Se refiere, y el así discípulo mismo. A quien el Señor amaba, ¿no? Así mismo, habla de sí mismo. Hablando de sí mismo, entonces... Era un hombre de fe, además. Siempre me ha impactado mucho, porque él realmente está con una certeza y con una seguridad del amor de Dios. Y de como saber, creo que ninguno de los otros discípulos, sí, ¿verdad? Al menos no lo podemos, no está registrado así en la palabra, pero él. De él sí. Uh-huh. Y entonces, el tener esa convicción de saberse amados por el Señor, hace que veamos, primero que nada, al Señor de una manera más cercana, y de que nos veamos cercanos a Él, que no hay algo que está estorbando, que no hay un espacio o una barrera, ¿no?, entre el Señor y nosotros, pero el saberse amado por Dios, el tener esa certeza, hace que tú te muevas también en el reino del Señor de una manera diferente. Libre. Confiado, sabiendo que te respalda, sabiendo que tiene cuidado de ti, que te da dirección, que no te deja, pues todo lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Tú te sientes respaldado de esa manera y entonces tú entras con un endemoniado y lo puedes echar fuera con toda tranquilidad, porque estás respaldado por el que te ama y que es tu Padre. O sea, lo estás representando, ¿me explicó? Entonces yo me acerco con esa confianza, me muevo, fíjate, esa confianza es la que me dice que a mí no me va a faltar nada nunca. Esa es mi confianza. Esa confianza es la que me dice que me esfuerce y sea valiente porque Dios está conmigo. Uh-huh. Esa confianza es la que me dice que no esté afanado en nada porque Él es el que va a estar al cuidado de mí en todas las cosas que tenga yo por necesidad. Entonces cuando me pasa que en mi carne yo empiezo a sentirme así como, ay, híjole, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Es como si de repente yo mismo me diera así como que, a ver, espérate, no, tranquilo. Así no es. Tú estás parado en la roca, se llama Jesús. Y estás parado en esa roca porque el Padre Celestial, que es tu Padre, te está sosteniendo con su mano derecha. Y su vida, la que Él tuvo en la tierra y la que Él nos comunica, es la que está contigo. Entonces también yo tengo que recordar que, bueno, yo en esta condición humana en la que estoy, pues no soy eterno. Mi eternidad está en el Espíritu y viene de otra manera. Entonces también eso es algo importante. Yo no puedo estarme aferrando a las cosas del mundo o naturales, vamos a decir, cuando yo como hijo de Dios tengo un lugar espiritual más alto, más permanente, que es más bien es eterno, y del cual yo como y vivo, estoy sostenido, y de hecho voy para allá. Entonces, mientras todo eso está pasando, yo camino diferente, yo me muevo diferente.
Yo hago mis cuentas naturales y espirituales diferente y confío diferente. Y yo le digo, Señor, ahora que ha pasado tanta cosa, que estuvo mi esposa enferma, en fin, cosas, ¿no? Le digo, Señor, pues mi vida es tuya, yo dependo de ti. Si tú decides que me voy, ¿verdad? Porque con tanta enfermedad y tanta cosa, es bueno, pues yo no sé si me va a tocar. Pero realmente yo le digo, bueno, Señor, finalmente mi vida está en tus manos. Yo me iré cuando tú digas, no cuando a mí se me ocurra. No tengo temor. Es otra de las confianzas que tienes que manifestar. Si tú verdaderamente te sientes amado, no tienes temor. Fíjate qué importante. ¿Cómo sé que realmente estoy amando a Dios profundamente? Cuando no tengo temor a la muerte, por ejemplo. No tienes temor. Sabes que va a ser un momento, un trago difícil a lo mejor, pero es un momento y no tienes temor de ese, ¿no? Y mientras estás aquí, pues quieres servir y honrar a Dios de la mejor manera posible. Pero cuando tú empiezas a entender el amor de Dios, que lo estás amando profundamente, cuando a lo mejor fuera de sentir temor porque te vas a morir, de repente dices, pues es que a mí me va a encantar cuando te vea cara a cara, Señor. No sé cuándo va a ser eso, tú tienes mi tiempo, pero no tengo temor. ¿Me explico? Y entonces ahí es donde empiezas a entender que efectivamente tú estás abrazado de Dios, amando a Dios. Y así es como queremos y tenemos que permanecer. Entonces, creo que es algo importante que queremos también orar para que si alguno de nosotros nos hemos alejado de ese amor y nos hemos tal vez afanado en la obra que hacemos para el Señor, pues tenemos que detenernos y tenemos que... O queremos agradar a Dios a través de lo que reenfocar una vez más nuestra mirada hacia el Señor y entender que no es por nuestras obras, Él nos ama, Él nos acepta, pero necesitamos arrepentirnos, como dice, y tenemos que volver a ese primer amor. Así es. Entonces, cuando eso está pasando, pues vamos a poner en orden las cosas. Y la otra es que queremos que tú experimentes el abrazo del Padre. Entonces, pues vamos a orar. Ya es casi el tiempo de que queremos orar por esto y también por todos aquellos que estén necesitando alguna oración de sanidad o por cualquier otra petición que tengan. Como ustedes saben, pues han estado proliferando los contagios, eso no lo ignoramos. Pero también sabemos que Dios ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Ya lo dijimos, nuestra vida está en sus manos. Que el Señor nos guarde a todos, que nos proteja, pero sobre todo que nos lleve a cumplir sus propósitos para los cuales estamos en esta tierra. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta noche por cada persona que se está conectando con nosotros hoy. Espíritu Santo, cómo anhelamos y rogamos y pedimos que tú abraces profundamente a cada uno de nosotros. Te necesitamos, amado Padre Celestial. Que ese abrazo de Padre tan hermoso y tan maravilloso trascienda, Señor. Que venga del cielo, de lo alto y toque cada persona en este momento. Señor, que todo afán, que toda carga de opresión, que toda preocupación, que todo dolor, que toda angustia, Señor, cualquiera que sea la razón o la causa que haya apagado la mente, el corazón, a que haya una preocupación excesiva, en fin, yo te pido, Jesús, amado Espíritu Santo, Padre Celestial, que toques el corazón, que toques el alma, que toques el espíritu, que traigas esa convicción absoluta de ese amor profundo que has tenido para con nosotros, donde tu sangre, Señor Jesucristo, fue derramada para que pudiéramos nosotros recibir el favor y la bendición tuya. Gracias, dile conmigo, gracias porque me has hecho tu hijo o tu hija. Gracias, Señor, porque estoy confiado en el poder de tu obra en la cruz, con la cual me compraste y me hiciste, me adoptaste, hijo, me hiciste hijo. Y como hijo quiero honrarte y agradecerte por tu amor infinito, Señor. Que nunca me falte, que nunca me aparte yo de Él, que al contrario, permanezca con Él y en Él por sobre todas las cosas, Padre.
Señor, en el nombre de Jesús, creemos absolutamente, Señor, en que tú nos abrazas y nos sustentas, Señor. Yo te pido, Dios, por cada persona que nos conoce, que nos escucha, que nos ve ahorita, pero también que a ellos les conocen y les ven, que tienen necesidad, Señor, de una sanidad, de una libertad, de lo que están viviendo en este momento, Señor, de cualquier angustia, de cualquier dolor, de cualquier tristeza, Señor, de cualquier desesperanza o desesperación, Señor, de cualquier carencia que cualquiera pueda estar teniendo. Señor, enviamos palabra de sanidad porque está acompañado de tu amor, de tu misericordia, Padre. A quien está en una cama, en un hospital, Señor, que está padeciendo de alguna enfermedad, especialmente de todo esto que ha estado habiendo, Señor, con los virus, pero no solo eso, sino de cualquier padecimiento, de cualquier enfermedad. Señor, enviamos tu palabra de sanidad, enviamos tu bendición, Señor. Pedimos tus ángeles ministradores, guerreros poderosos, que desenvainen espada para pelear en contra de toda hueste de maldad, de todo trabajo, palabra de brujería y de maldición dicha en contra de nosotros en juicio. La condenamos, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Confiados como estamos, como tus hijos, cancelamos, anulamos y revocamos cualquier cosa contraria a ti, a nosotros en tu nombre, Señor Jesús. Hablamos paz, hablamos shalom, el shalom tuyo que es mucho más que la paz, que es que todo tiene que ponerse en orden y estar bien conforme a tu perfecta voluntad y diseño. Así sea cada organismo, cada cuerpo, cada sentimiento, cada relación, cada alma. Señor, que si hay alguna persona con conflictos en casa, sean sanadas, Señor, las heridas, las palabras y los conflictos que se hayan suscitado, Padre. En el nombre de Jesús, hablamos libertad para cualquier persona que esté cautiva por causa de deudas naturales de cualquier tipo, Señor, para que no se vuelvan a endeudar, Señor, y sean libres de toda esa deuda, Padre. Por aquellos que tienen enfermedades, ya sea del alma, Señor, y de sus emociones, por falta de perdón, por rencor, por ira, por alguna experiencia que hubieran tenido traumática con alguien que les hubiera abusado, Señor, que nadie retenga el pecado de nadie, sino que todos sean libres y entren en paz y en salvación y en libertad. Señor, y que también el poder de tus llagas, Señor, sea aplicado sobre nosotros, de tal manera que por tus llagas fuimos sanados ya, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, queremos pedirte que tú avives esa llama de amor, ese fuego, Señor, por ti en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y ponemos delante de ti las peticiones de cada persona, Señor, los que necesiten, como ya estábamos orando ahorita, provisión, Señor, que les llegue de manera abundante. Te pedimos por aquellos que necesitan consuelo, Señor, que tu Espíritu Santo consuele poderosamente, Señor, y abrace y reconforte el corazón de aquellos que lo están necesitando, Señor, Sí. en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que la fe de cada uno de tus hijos sea avivada, Señor, también sea fortalecida, se vea incrementada, Señor, en estos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, estimados amigos, hermanos, visitantes, ¿verdad? Cercanos y lejanos, a todos bendecimos. Con el favor de Dios nos vemos el domingo. Ya saben, váyanse bien protegiditos con su mascarita bien puesta, por favor, para que podamos seguir teniendo reuniones con cuidado, ¿verdad? Es lo que estamos esperando poder hacer. Solamente les pedimos que sí se cuiden mucho y que, bueno, pues vayan ustedes, ¿verdad? Bien protegidos y bien cuidados. Así es. Pues nos vemos el domingo, que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches. Nos estamos viendo.